Entonces, niños y niñas, nuevamente los saludo, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los temas que tenemos precisamente para el cuarto periodo y vamos a iniciar con lo que tiene que ver con biología, ¿sí? Y el tema que nos corresponde para este cuarto periodo se llama los ecosistemas. Entonces vamos como a reforzar un poco sobre la información que ya se les había entregado en el texto guía que les va a permitir a los que todavía no lo han hecho elaborar el taller número 9. Entonces, lo primero que debemos entender es a qué llamamos ecosistema. Y una definición de este nos dice que es aquella unidad natural que está constituida o formada por las interacciones que existen entre los seres vivos y su entorno físico, o dicho de otra manera, son las interacciones que hay entre los factores bióticos y los factores abióticos. Acá en esta imagen vemos básicamente como ese tipo de interacciones que constantemente se dan entre lo biótico y lo abiótico. Y si miramos bien en la imagen también vamos a ver que hay personas, ¿cierto? Y me interesa mencionarlo porque tendemos como a no recordar que nosotros estamos inmersos dentro del ecosistema y hacemos, como cualquier otro ser vivo, parte de esas interacciones con básicamente todo lo que nos rodea, ¿cierto? Por lo tanto, es tan indispensable tener en cuenta que tenemos una responsabilidad como seres pensantes y capaces de tomar decisiones de contribuir con la conservación de ese ecosistema en el cual estoy habitando. Bueno, ahora vamos a ampliar entonces un poco más sobre lo que son los factores bióticos y abióticos, iniciando con los bióticos, que como ya dijimos, son los seres vivos que habitan en un determinado lugar, como por ejemplo la flora, es decir, las plantas, y la fauna, es decir, los animales. Pero aquí también están los microorganismos que a veces se nos olvidan, ¿cierto? Pero que a pesar de que no los podemos ver a simple vista, están ahí dentro del ecosistema. Los seres vivos entonces nos caracterizamos por crecer, tenemos la capacidad de movernos, de responder a distintos estímulos y finalmente pues de morir. Ahora bien, los distintos seres vivos habitan dentro de un ecosistema en 3 niveles de organización, que son los individuos, las poblaciones y las comunidades. Entonces, para entender mejor la diferencia de los 3 niveles, vamos a mirar la imagen. Allí encontramos entonces un ecosistema que, como podemos ver, es especialmente acuático. Y vemos inicialmente a un individuo. Recordemos que llamamos individuo a cada uno de los organismos que tiene un ecosistema. Entonces, para este caso tenemos un pez, ¿cierto? Un pez cualquiera, lo vamos a llamar por decir algo tilapia, ¿sí? Entonces, digamos que esta variedad de pez tilapia que aparece allí en la primera imagen, entonces es un individuo. Pero si yo tomo varios individuos de esa misma especie, es decir, varias tilapias, entonces vamos a formar una población. Ahora bien, si miramos en la tercera imagen, entonces vemos que estos peces no viven solos, ¿cierto? Ya hemos venido hablando de la palabra interacción. Entonces, estos peces precisamente dentro de ese ecosistema acuático viven con otras especies y ahí es donde se forman las comunidades. Y esas comunidades tienen pues unas características que son muy específicas y dependen del ecosistema en el que estén. Dicho de otra manera, ese lugar o hábitat que ocupan, para este caso las tilapias, deberá tener unas condiciones pues necesarias para que ellas puedan reproducirse y sobrevivir. Pasamos entonces ahora a hablar de los factores abióticos, que son las condiciones físicas y químicas que tiene el ambiente y que van a permitir que ciertos organismos puedan habitar o no pues determinado lugar. Entonces, dentro de los factores abióticos encontramos, por ejemplo, la luz solar, el aire, la temperatura, el suelo, el agua, el clima, la altura sobre el nivel del mar, entre otros muchos factores. Entonces, para entender mejor estos factores, quiero que pensemos en los paisajes que vemos, por ejemplo, y pongo, digamos, aquí para los que han hecho ese recorrido, el ejemplo del viaje entre La Dorada a Manizales, ¿sí? Yo creo que la mayoría de pronto lo ha hecho. Entonces, quiero que pensemos en ese viaje. Si pensamos en la vegetación, ¿cierto? E incluso pudiéramos como detenernos a observar la fauna, en la medida en que notamos cambios drásticos del paisaje, nos vamos a dar cuenta que primero el clima
¿cierto? Que tiene, por ejemplo, el sector de Páramo de Letras, comparado con el que tienen ustedes allí en La Dorada, hace que los árboles, las flores, incluso algunos animales sean totalmente distintos. Y esto es precisamente porque esos cambios en la incidencia de la luz solar, o en la temperatura, o en la altitud, en el tipo del suelo, o bueno, en conclusión, en todos esos factores abióticos, hacen que se brinden unas condiciones muy diferentes que van a permitir que ciertas especies de fauna y flora vivan o no allí. Si miramos en esta imagen, vamos a ver entonces resumido cómo serían los factores bióticos y abióticos que constantemente están en conexión. Y acá vemos entonces algo que ya habíamos visto en otra clase, y es, por ejemplo, lo relacionado con las cadenas tróficas, ¿cierto? Que aquí aparece también. También hablamos de los ciclos, por ejemplo, los del agua. Entonces también vemos los nutrientes, que los nutrientes están allí, sabemos que son indispensables. Y miren entonces con las flechas ahí cómo se relacionan factores bióticos con factores abióticos. Bueno, también es importante tener en cuenta que dependiendo si el hábitat de los organismos es el agua o el suelo, se van a reconocer dos clases de ecosistemas. Uno que es el acuático y otro que es el terrestre. Entonces recordemos que en los ecosistemas terrestres están tanto los animales que viven y se desarrollan en el suelo, así como aquellos que vuelan cerca a ese ecosistema terrestre. Bueno, entonces ya para cerrar con la parte de biología, vamos a ver lo que tiene que ver con biomas, ¿cierto? Y básicamente, ¿a qué llamamos biomas? Pues a aquellos ecosistemas, pero que tienen un gran tamaño y que se van a caracterizar por una ubicación geográfica, por tener ciertos animales, por tener ciertas plantas y demás seres vivos que habitan y que han podido adaptarse a esas condiciones específicas. Entonces nosotros los distintos biomas los vamos a poder distinguir por el tipo de vegetación, por el clima y por la altitud. Digamos que mundialmente podemos observar biomas de tipo terrestre, ¿sí? Y de tipo acuático. Entonces, dentro del tipo terrestre vamos a encontrar, por ejemplo, selvas, bosques, praderas, las sabanas. También encontramos taiga, estepa, desierto, tundra, que son biomas con unas características muy específicas y que de pronto pues acá no las vamos a ver hoy una por una, pero pues ustedes las van a poder leer en el texto guía. Y también están los biomas de tipo acuático, en donde encontramos los marinos, es decir, lo que son océanos y mares, y los dulceacuícolas, que es donde tenemos los ríos, los arroyos, o que en otras palabras vamos a encontrar entonces los cuerpos de agua, pero cuerpos de agua dulce. Para que entendamos mejor este concepto de bioma, ¿sí? Vamos a volver como a hacer el ejercicio de recordar o pensar en ciertos animales. Entonces, quiero que piensen en un oso polar o en un panda, ¿cierto? Si pensamos en estos dos animalitos, de inmediato se nos viene a la cabeza como las condiciones que tiene cada uno de estos animales para poder sobrevivir, ¿cierto? Uno se imagina al panda comiendo bambú, o se imagina al oso polar en los polos, en un lugar muy frío, ¿cierto? Ellos viven pues en unos ecosistemas muy particulares que tal vez hemos visto en televisión, ¿cierto? Pero entonces quiero que imaginemos viviendo a estos animales en un lugar como por decir algún bosque de La Dorada. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que sea viable o no? ¿Será que si nos traemos a un oso polar para La Dorada, será que sobrevive o no? No, señora. Entonces ya de inmediato todos entendemos que no estarían adaptados estos animalitos para sobrevivir en un lugar donde cambia por completo el tipo de vegetación, el clima y que además estamos ubicados pues en un punto geográfico muy distinto, ¿cierto? Entonces, en resumen, esto quiere decir que ellos necesitan de esas características ecosistémicas muy distintas a las que tenemos nosotros. Bueno, hasta aquí entonces sería el tema de biología. Ahora continuaríamos explicando el tema de física también para este cuarto periodo que tiene que ver con el movimiento. Entonces, el movimiento se va a definir como un cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio. Y esto es con respecto al tiempo y a un punto de referencia. Y para poder que ocurra cualquier movimiento va a ser necesario entonces un impulso, una fuerza, un intercambio de energía que logre esa variación en la posición inicial de determinado objeto o cuerpo. Ahora bien, dentro de este tema vamos a encontrar tres conceptos que son la rapidez, la velocidad y la aceleración, que yo creo que pues los que ya vieron la guía la leyeron, que aunque tienen diferencias cuentan con algo en común, y es que para poder que se den pues debe ocurrir
esto que llamamos movimiento. Pero antes entonces de hablar de rapidez, velocidad y aceleración, es necesario tener claridad pues estos dos conceptos, que son la trayectoria y el desplazamiento. Entonces, cuando hablamos de trayectoria, nos estamos refiriendo al camino que describe el movimiento que realiza cualquier objeto. Para entenderlo mejor, piensen, por ejemplo, en el camino que cada uno de ustedes debía recorrer para poder ir hasta el colegio. Ahora, pasamos a hablar de algo que también está implícito, que es el desplazamiento, que es el cambio de posición y equivale a la resta de la posición final, que acá la vemos, menos la posición inicial. Entonces, si retomamos el ejemplo de ir hasta el colegio, tendríamos como posición final el colegio y como posición inicial cada una de sus casas. Entonces acá lo vemos pues como en la gráfica, nos dicen que para ir del punto A hasta el punto B, ejemplo, esta sería mi casa y digamos que el punto B es el colegio, se pueden seguir diferentes trayectorias. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me puedo ir por un camino diferente al que está aquí marcado, ¿cierto? Yo me puedo ir por acá o me puedo ir por acá, pero lo que no va a cambiar entonces, porque siempre va a ser el mismo desplazamiento. Siempre voy a partir de este inicial y voy a llegar a este final, sea cual sea mi trayectoria. Ahora sí, entonces, vamos a empezar a hablar de las diferencias entre lo que es la rapidez, la velocidad y la aceleración. Cuando hablamos de rapidez, nos referimos a la distancia recorrida en una unidad de tiempo. Pero si hablamos de la velocidad, nos referimos a qué tan rápido se movió un cuerpo y hacia dónde lo hizo. Entonces, al hablar de la rapidez, hablamos de un valor y de una unidad. Y al hablar de la velocidad debemos tener además una dirección y un sentido. Debemos saber hacia dónde se dirige el objeto, si es hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Mientras que en la rapidez no se tiene una dirección, simplemente vuelvo y repito, se tiene un valor y una unidad. Si retomamos el ejemplo del que vengo hablando, entonces usábamos una moto para ir hasta el colegio. En esa moto, digamos que ustedes se desplazaban, viajaba a 50 kilómetros por hora. Cuando estoy diciendo esto, me estoy refiriendo entonces a la rapidez con la cual viajábamos. Pero si entonces yo además les digo que viajábamos a una velocidad de 50 kilómetros por hora con dirección norte, acá entonces ya estamos hablando de velocidad, porque además de la unidad y del valor, este es el valor 50, esta es la unidad, kilómetros por hora, estoy agregando la dirección. Y acá me están diciendo que me voy con una dirección norte. Entonces, esta es como la principal diferencia entre rapidez y velocidad. Ahora pasamos a hablar de la aceleración. Y la aceleración es básicamente el cambio en la rapidez de un cuerpo en un intervalo de tiempo. Entonces, nuevamente retomo el ejemplo de la moto que usaba cualquiera de ustedes para ir al colegio. Entonces, podemos pensar que esta podría aumentar su rapidez y pasar de un momento determinado de esos 50 kilómetros de los que estábamos hablando anteriormente a 90 kilómetros por hora. Ahí entonces estamos hablando de un claro caso de aceleración. Esto es como básicamente lo que ustedes deben de entender entre estas tres definiciones. Tienen mucha relación, tienen mucho que ver, pero tienen unas diferencias sutiles. Ahora ya para finalizar, vamos a hablar precisamente de las gráficas de distancia versus tiempo. Entonces, con las gráficas de distancia versus tiempo, podemos entrar a analizar el movimiento que tiene un objeto a partir de un plano cartesiano, donde ubicamos en el eje X el tiempo y en el eje Y la distancia. Entonces, aquí vamos a mirar como un ejemplo muy similar al que tenemos en el taller, en donde vamos a encontrar una tabla con una información comparativa de las distancias en las que se mueven, en este caso, dos automóviles. En el taller ustedes tienen tres, acá vamos a ver dos. Acá el tiempo lo tenemos entonces en segundos y las distancias, las unidades que vamos a manejar son metros. Entonces acá vemos un automóvil y acá vemos la información de otro automóvil. Los que aparecen con distancia 1, entonces vamos a llamar automóvil 1 y distancia 2 del automóvil 2. Entonces, básicamente, lo que yo les decía, vamos a ubicar en un plano cartesiano, entonces en el eje Y vamos a ubicar la distancia y en el eje X vamos a ubicar el tiempo para poder hacer la gráfica que nos quedaría así. Recuerden que esta es muy similar a la que aparece en el taller.
Entonces simplemente lo que ustedes tienen que hacer es, después de marcar las distancias y el tiempo, entonces miremos que el tiempo va de 0 a 5 segundos, acá lo vemos de 0 a 5 segundos, y las distancias vemos que van también desde 0 y la mayor distancia que se recorrió fueron 50 metros. Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es ir marcando los puntos de cada uno de los automóviles. Entonces si empiezo con este primero, me están diciendo que en el tiempo 0 la distancia recorrida fue 0 metros, listo, entonces acá en 0 parto desde acá. Luego me dicen que el primer automóvil en el primer segundo recorrió 10 metros. Entonces me vengo para acá, en el primer segundo, el primer automóvil que lo tengo con color azul recorrió 10 metros. Pero si miro el segundo automóvil que estoy representándolo de un color como naranjita, veo que recorrió solo 3 metros. Entonces lo ubico por acá, donde me dan los 3 metros. Entonces siempre ubiquen muy bien, va de 0 a 10, de 10 a 10, entonces el 3 sería por acá, ahí donde está ubicado. Luego seguimos con el automóvil 1, a los 2 segundos se movió 20 metros, entonces a los 2 segundos el automóvil 1 se me movió 20 metros y el automóvil 2 se movió 15 metros, entonces acá, por acá serían los 15 metros, pongo mi punto de los 15 metros. Así voy haciendo entonces con cada uno de los dos automóviles para poder ir colocando los puntos y luego unirlos para mirar mi gráfica. Entonces yo con estas gráficas, ¿qué puedo analizar? Puedo mirar qué tan constante fue la rapidez en la que se movió el automóvil 1 en comparación del automóvil 2. Entonces yo aquí a simple vista puedo decir que el automóvil 1, que es la línea azul, veo que se movió con una rapidez muy constante, que miren que siempre fue de 10 en 10 metros. Mientras que si yo miro el automóvil 2, veo que la rapidez con la que se movió no fue tan constante. Miren que acá arrancó de 3 pasó a 15, luego de 15 a 25, o sea que hubo un aumento de 10, de 25 a 35, otra vez un aumento de 10 metros, pero de 35 pasó a 40. Entonces, este tipo de análisis es lo que podemos hacer con este tipo de gráficas para que ustedes puedan responder entonces las preguntas que aparecen allí en el taller.